Hola chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de El Jaria. Hoy voy a hablaros de los logaritmos. Y digo logaritmos, no logarismos, logaritmos con T. Ya sé que este nombre, solo verlo, ya tan feo, provoca pavor en vuestras mentes. Pero realmente los pobres tienen muy mala fama, porque luego no son tan difíciles. Es más difícil el nombre que lo que realmente son. Hoy vamos a aprender simplemente qué son, ¿no? Qué propiedades tienen y para qué se usan. Posteriormente en otro vídeo ya veremos cómo resolver ecuaciones en las que aparezcan estos dichositos logaritmos. Bueno, pues allá vamos. Como ya he dicho antes, lo primero que hay que saber en el logaritmo es que se escribe con T, no con S. No vaya a ser que lo digamos mal, logaritmo con T. Y muy importante la definición. Muy importante. Aquí os lo he puesto con colorines para que veáis dónde va cada uno. El logaritmo en base a de n, que lo llamamos x, es un exponente. Es el exponente al que hay que elevar a para que nos dé n. El exponente al que hay que elevar a para que nos dé n. Y aquí tenemos un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 8. Esta solución va a ser el exponente al que tengo que elevar a 2 para que me dé 8. Y claro, a poco que sepáis un poco de potencias, es muy evidente que ese exponente es 3. 2 al cubo es 8. Y por tanto, el exponente al que tengo que elevar 2 para que me dé 8 es 3. Este es el logaritmo en base 2 de 8. Otro ejemplo, tenemos el logaritmo en base 10 de una milésima, que normalmente se escribe simplemente el logaritmo de una milésima. Como la base 10 es una de las más populares, pues normalmente no se suele poner. Para calcular este logaritmo debemos encontrar el exponente al que hay que elevar a 10 para que nos dé una milésima. A poco que conozcamos, sabremos que ese exponente es menos 3. Por tanto, este logaritmo resulta ser menos 3. Menos 3 es el exponente al que tengo que elevar 10 para que me dé una milésima. Por tanto, menos 3 es el logaritmo en base 10 o el logaritmo secas de una milésima. Una vez que parece que dominamos esto un poco, todas estas consecuencias nos parecerían naturales. El logaritmo en base a de 1 siempre es 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1, excepto el 0, pero claro, esto en principio no lo podemos considerar. La base tiene que ser un número positivo, no nos sirve que sea 0. Tampoco serviría que fuera 1, pero en principio tiene que ser positivo. El logaritmo en base a de a es 1, claro, porque el exponente al que tengo que elevar a esta a para que me dé a, pues solo puede ser 1. Y este último es como el caballo blanco de Santiago. ¿Cuánto es el logaritmo en base a de a elevado a n? ¿A qué exponente tengo que elevar a para que me dé a elevado a n? Pues lógicamente a a. Para que me dé a elevado a n le tengo que elevar a n, porque si lo elevo a m no me sale lo mismo. Por tanto, una vez que entiendes las definiciones, estas consecuencias son evidentes. Atención, cuidadín. No hay logaritmos de números negativos ni de cero. Es una cosa que tenemos que tener clara. Y una de las cosas que tampoco tenéis claras y que muchas veces confundís es, vale, pero si me acabas de decir que puede salir negativo, como sucede aquí, resulta que el resultado ha salido negativo. Sí, esto, como he dicho antes, esto sí es posible. Tú puedes hacer el logaritmo de un número positivo y te puede salir negativo. Pero lo que no existe es el logaritmo de un número negativo. Veamos ahora por qué ocurre esto. Si esto sucediera, se debería cumplir que 10, que es la base que no vemos aquí, al elevarlo a un número el que fuera, debería salir menos 20. Vamos a ver que realmente ese número pues no nos sirve. ¿Por qué? Si este número pues resulta que es mayor que 0, tenemos claro que 10 elevado pues a cualquier número mayor que 0, vamos a poner 20, claramente es mayor que 0 y por tanto no es negativo. Si el número fuera 0, que también puede suceder, pues claro, ¿qué sucede? Que 10 elevado a 0 va a ser 1, que también es mayor que 0. Y por tanto,
no puede salir negativo. Nos queda una última esperanza, una última oportunidad, y es que el número sea, pues, negativo. Pero claro, si el número es negativo, pues voy a coger un número negativo potente, ¿eh? No creéis que voy a coger uno cualquiera. Vamos a coger, por ejemplo, el menos 2000, que es un número ya, pues, potente. Esto, aplicando lo que hemos visto antes de las potencias de exponente negativo, ya veremos si cabe, porque tengo mis dudas, es 1 partido por 10 elevado a 2000, que es la división de un número positivo entre un número positivo, por tanto, un número positivo. Conclusión. Este exponente que buscamos, que es el que hay que elevar 10 para que nos salga menos 20, no puede ser ni positivo, no puede ser nulo y tampoco puede ser negativo. Por tanto, no existe. Propiedades de los logaritmos. Propiedades relativamente importantes y casi todas se basan en las propiedades de las potencias. Todas estas propiedades, al igual que las propiedades de las potencias, hay que sabérselas de este lado a este lado. En particular, en el caso de las ecuaciones logarítmicas, va a ser mejor hacia aquí, como de este lado hacia este lado. Esto yo creo que lo usaremos menos, aunque alguna vez puede venirnos bien. Entonces, la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, la resta de logaritmos es el logaritmo del producto, y un número que haya delante de un logaritmo entra dentro de él poniéndose como exponente. Quiero que os deis cuenta que las bases tienen que ser siempre las mismas, obviamente, y que hay que distinguir mucho de lo que es la suma de logaritmos, que hay dos, del logaritmo de la suma, que solo hay uno. Otra propiedad que es francamente útil es el cambio de base. Ahora quizá con las calculadoras modernas pues no nos sirve tanto. Pero bueno, no todo el mundo va a tener una calculadora que pueda calcular cualquier logaritmo. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí sirve para calcular el logaritmo en cualquier base. Por ejemplo, como luego veremos, el logaritmo en base 2 de 7, el logaritmo en base 2 de 7 es el logaritmo de 7 entre el logaritmo de 2. Las teclas que tiene las calculadoras son las del logaritmo decimal, normalmente. Ahora las modernas tienen, algunas tienen también el logaritmo base A o lo que sea, pero normalmente solo tenían logaritmos decimales y logaritmos neperianos. Al tema, señoritas y caballeros, ¿cómo porra se calcula un logaritmo? Pues tenemos dos opciones. La que normalmente os surgirá en este tipo de ejercicios en los que tenemos ahora, pues es esta primera, que es el logaritmo en base 3 de 1 partido por 81. Esto lo que pasa es que este numerito se va a poder escribir como potencia de base, precisamente la base que tenemos aquí. Entonces hay que saberse las propiedades de las potencias. ¿Cómo no? 1 partido por 81, nos damos cuenta de que es potencia de 3, en particular es 1 partido por 3 a la cuarta, lo cual nos dice que 1 partido por 81 es 3 elevado a menos 4. Y ahora otra vez el caballo blanco de Santiago. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a menos 4? Pues obviamente menos 4. El segundo caso, un poco más difícil, va a suceder cuando lo que tengamos sea algo así. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 pues de 7. El logaritmo en base 3 de 7, pues no, ya vemos que no podemos conseguir aquí que 7 sea una potencia de 3, más que nada porque ese exponente va a ser un número irracional, no va a ser un número que nosotros conozcamos a simple vista, sino que va a ser un número irracional. ¿Qué aplicamos aquí? Pues claramente la fórmula del cambio de base que acabo de nombrar. Y esto hace que sea el logaritmo de 7 entre el logaritmo de 3. Y con nuestra querida calculadora, pronto nos dirá cuánto es el logaritmo de en base 7 de 3. En nuestro caso, haciéndolo aquí en directo, aproximadamente 1,771. Es un número irracional y toma los 3 primeros dígitos. Siguiente tema. ¿Para qué se calculan? ¿Para qué se necesitan los logaritmos? Bueno, pues hay varias aplicaciones que son bastante conocidas. La primera de ellas, la voy a decir en matemáticas, que es la que más vais a utilizar, sirven para despejar en las ecuaciones cuando lo que tenemos es que despejar en un exponente. Entonces, en esta situación, aplicando la definición, x es igual, borremos que me gusta ponerlo en blanquito, al logaritmo en base 3 de 7,
que ya he contado antes que se hacía con la calculadora y que salía aproximadamente 1,771. O la primera aplicación que tenemos es poder despejar en las ecuaciones exponenciales. Esta es nuestra primera aplicación. También en matemáticas va a aparecer mucho en el cálculo diferencial, el cálculo integral, en particular el logaritmo neperiano, que es el logaritmo en una base especial, es un número que aún no conocemos, que es el número e. Va a aparecer muchísimo. Y luego también en química aparece en la definición del pH, y en la vida real, pues es que está, por ejemplo, en la escala de Richter. La escala de Richter es una escala que se mide mediante el logaritmo. Como veis, pues a partir de ahora va a ser cotidiano que los encontréis en las asignaturas de ciencias, incluso en la vida real. Bueno, pues ya está, ya os he explicado lo que son los logaritmos. Espero que os hayáis enterado. Yo os recomiendo que este vídeo lo utilicéis antes de hacer ejercicios, porque es que si no sabéis la teoría no vais a poder hacer nada. Incluso lo podéis ver después cuando hagamos el repaso. De todas maneras, cualquier duda que tengáis ya sabéis lo que tenéis que hacer. O me lo preguntáis por ahí, o siempre tenéis el Classroom de la clase. Y no olvidéis, mirad mis vídeos del Jaria. Hasta pronto.